Comencemos, ¿sí? ¿Qué dice el problema? Se tiene un recipiente sin base de peso W que consta de dos cilindros. Esta es la imagen que me dan. El contacto del recipiente y la mesa es hermético. En el recipiente se empieza a depositar agua hasta una altura H, momento en el cual el recipiente empieza a perder contacto con la mesa. Calcular la densidad del líquido. ¿Han hecho un problema así con el docente? Chicos. Sí. Muy bien. Eso no sé si es bueno o malo. No, creo que no es tan bueno. A ver, no importa. Este es otro problema de examen, ¿de acuerdo? Y que no es nada complejo. A modo de que se me entienda, lo voy a dibujar acá en 3D, ¿de acuerdo? Porque creo que ese es justamente, uno ve esto por primera vez y, bueno, creo que no lo entiende muy bien. Lo voy a dibujar en 3D. ¿Qué es lo que yo tengo aquí? Lo que yo tengo básicamente... ¿Se ve, verdad? Sí, se ve. Muy bien. Listo. Lo que yo tengo en pocas palabras, o sea, llevándolo a 3D, tercera dimensión, es esto, ¿de acuerdo? Dos cilindros. Este es el primer cilindro y el segundo. ¿Qué es lo que me dice? Y esto es muy importante, miren, aquí está abierto a la nada, ¿verdad? Y aquí, por supuesto, está afectando la presión atmosférica. ¿Qué es lo que me dice? Se tiene un recipiente de peso W, listo. Todo esto pesa W, que consta de dos cilindros. Un cilindro, otro cilindro. El contacto del recipiente y la mesa es hermético. ¿Qué quiere decir esto? Que si esto está sobre una mesa, voy a dibujar la mesita para que se vea bien. Listo, ahí está la mesita. ¿Qué es lo que me dice? Que aquí abajo esto no tiene base, ¿de acuerdo? Aquí está su base, ¿verdad? Pero esto está al aire, como un vaso, ¿de acuerdo? ¿Cómo sería un vasito común que todos nosotros utilizamos? Un vaso, ¿verdad? Y acá abajo hay vidrio que obviamente no deja ir al agua, ¿verdad? Y de aquí nosotros podemos poner cualquier líquido, ya sea Coca-Cola o lo que sea. En este caso no existe esto. No existe nada en la parte de abajo. O sea, es como un tubito prácticamente. Un tubito con dos aberturas. Esto es lo mismo, ¿de acuerdo? Acá arriba no hay nada, acá abajo tampoco. Y el contacto acá abajo es hermético. ¿Se entiende ese detalle o muy complicado? Hola, ¿me escuchan? Hola, hola, hola. Cuando dice hermético se trata de que no hay contactos entre sus Cuando superficies. dice que es hermético, quiere decir que está bien cerrado. En esta parte, o sea, en todo esto, está como pegado a la mesa. Bien pegado. De modo de que si aquí hay líquido, no saldría. Hermético. ¿De acuerdo? A eso se refiere. ¿Se entiende? Está como pegadito a la mesa. Sí, sí, sí. Pe- Pegado. Muy bien. ¿Qué es lo que nos resta? Se me dice peso W, dos cilindros, ya está. Contacto de recipiente en mesa es hermético, listo. En el recipiente se empieza a depositar agua, listo. Hasta una altura H. Una altura H. Aquí está la agüita, ¿verdad? Aquí está la agüita. Hasta una altura H. Momento en el cual el recipiente empieza a perder contacto con la mesa. ¿Qué quiere decir? Que en el recipiente se empieza a depositar agüita y conforme se va depositando agua, llega hasta una altura H en la cual ya este se levanta, se levanta, se levanta.
y empieza a perder contacto con la mesa, obviamente. ¿Sí? ¿Por qué sucede eso? Si nosotros tuviéramos un vaso normal, nuevamente me voy a la idea del vasito, miren, un vasito ahí, usted va, le pone Coca-Colita, lo que sea, lo que usted guste, y ahí estaría el líquido, ¿verdad? Listo. No pasa nada, ¿no? Podría poner mucho más o menos Coca-Cola como usted guste, o agua, lo que usted desee. Pero en este caso, si yo tengo un recipiente como este, como el que se me muestra aquí, y esto es importante que lo entiendan, y aparte no tiene base, yo les pregunto, si esto no tiene base, ¿qué fuerza acá está actuando hacia abajo? Si esto está con líquido. ¿El agua está ejerciendo fuerza hacia abajo? Chicos. ¿Se me entiende o muy complicado? Si yo tengo este recipiente, a ver, lo voy a aumentar porque pareciera que no me están viendo. Si yo tengo este recipiente, chicos, y acá abajo no hay nada, en esta parte, no hay ninguna base, y como en este caso está así pegado al piso, y yo pongo algo de agüita aquí, todo esto es agüita, ¿no ve? ¿Qué es lo que sucede? Al recipiente lo único que le afecta es su peso y la normal. Pero en este caso, para un vaso de este tipo, ¿qué es lo que le afectaría? Su peso más el peso del agua. Y por supuesto acá estaría la normal, ¿verdad? Pero en este caso, como acá no hay base, el agua solo no ejerce nada de fuerza hacia abajo. Más al contrario, en esta superficie de contacto, en esta de acá arribita, ahí va a ejercer una presión, porque acá arriba hay agüita. Pero hacia abajo, como no hay base, no puede empujar el agüita hacia abajo, simplemente. ¿Me entienden, chicos? ¿Se me entiende? ¿O muy difícil? ¿Se entiende? Muy bien, espero que sí. Espero que me hayan entendido porque vamos a aplicar esta misma idea ahora. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Me voy a basar en 2 puntos. Este es el sistema, ¿verdad? Visto en 2D. Una vez que se llena hasta una altura h, el recipiente empieza a depositarse agua hasta la altura h en el momento en el cual el mismo recipiente empieza a perder contacto. ¿Por qué pierde contacto con la mesa? Pierde contacto con la mesa porque tiene que haber una fuerza que ya no vaya hacia abajo. Tiene que ir hacia arriba, ¿verdad? ¿Y cuál es esa fuerza? La fuerza debida a la presión hidrostática. Y en ese caso esta fuerza va a ser aplicada en este punto, en toda esta superficie. Todo esto, que sería toda esta parte. ¿Me entienden? Chicos, ¿se ubican en eso o no? Empieza a perder contacto con la mesa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene que haber algo que empuje hacia arriba. ¿Y cuál es esa fuerza? La fuerza ejercida por la presión hidrostática. ¿De acuerdo? Vale decir, esta columna de agüita, creo que es agua, ¿verdad? Bueno, no importa lo que sea, de esta columna de líquido, ejerce una presión, ¿verdad? Es una columnita que está ahí. En este punto, dado que todo esto está en reposo, ya hemos visto que bajo una línea recta, según la ley de Pascal, siempre todo es con la misma presión, ¿verdad? La misma presión. Todo esto tiene la misma presión. Listo. Todo tiene la misma presión, mientras que esté en reposo. Cuando es en movimiento ya es otra cosa. Todo acá tiene que estar a la misma presión. Como esta columna ejerce una presión aquí, esta misma presión tiene que ser la misma que ejerza en todo este elemento, en toda esta carita del cilindro. ¿De acuerdo? Y como ejerce en toda esta carita del cilindro la fuerza, ¿qué es lo único que me resulta hacer? Hacer una equivalencia de presiones, dado que todo esto es en la misma línea. Presión 1 es igual a presión 2,
Y de alguna manera, bueno, equilibrar esta H. Bueno, la presión en 1 sería, por supuesto, la presión en H. La presión en 2 sería, bueno, tendríamos que expresar en función de la presión 1. Y de ahí tratar de despejar la densidad del líquido en función de los valores que se me dan. En este caso, ¿qué valores tengo? Se me da el peso W. Dato. Altura H dato. Nada más. Podríamos utilizar la gravedad y demás en este problema. Bueno, va a ser prácticamente obligatorio, ¿sí? Entonces hacemos lo que acabo de decirles, aplicando Pascal. Aplicando Pascal, ¿qué es lo que tengo? Que la presión en 1 va a ser igual a la presión en 2. Presión aquí va a ser lo mismo que la presión acá, ¿de acuerdo? La presión en 1, voy a trabajarla acá, es por separado. A ver, acá. Va a ser igual a ¿qué? La presión de toda esta columna de agua, ¿verdad? Más la presión atmosférica. Acá ya voy a empezar a utilizar la presión atmosférica, por favor. Espero que no les confunda. Antes no la he puesto porque el problema no requería, pero ahora sí es importante. Presión atmosférica más ρg H. Es un problema algebraico, ¿verdad? Así que no voy a utilizar unidades ni nada. ρg H, que es justamente lo que se me pide, la densidad, ¿verdad? Gravedad ya sabemos, H es dato, presión atmosférica. Listo. Nada más, ¿verdad? Porque solo es una columnita de líquido. Presión atmosférica más la alturita. La presión en 2 simplemente sería la presión en 2, ¿verdad? Pero, para tratar de ganar un poquito de espacio, la presión en 2 va a ser, como les dije hace un momento, toda una fuerza ejercida sobre toda esta área, ¿verdad? Y para algo me dan este diámetro D y este 4D, ¿verdad? Para algo me dan. Lo escribiremos ahora aprovechando un poco el espacio, una fuerza F ¿sobre qué? Una fuerza F sobre el área C de contacto. ¿Perdón? Exacto, el área de contacto, ¿de acuerdo? Toda esta área. Listo. Presión 1, listo. Presión 2, es toda esa fuerza. Y acá, por supuesto, acá tenemos que, dado que hemos puesto la presión atmosférica, le añadimos también la presión atmosférica, ¿verdad? ¿Eso les confunde o está bien que lo pongamos así? ¿O que les gusta hacer sin presión atmosférica? ¿Cómo hace el docente? Porque al fin y al cabo solo hay que tener bien claro los conceptos de presión manométrica y atmosférica y se puede utilizar de cualquiera de las dos formas. ¿Se ubican, chicos? Por ejemplo, si ustedes tienen un vasito, a ver, hagámoslo así, ¿de acuerdo? Rapidito. Un vasito con agua, ¿verdad? Un punto aquí 1, aquí un punto 2. La presión en 1 es la presión atmosférica más un ρg H, ¿verdad? Listo. La presión en 2 va a ser igual una presión atmosférica más ρg H, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser el mismo H. ¿Se entiende? La misma presión. Esto es lo mismo, si se dan cuenta. Es un vaso nada más que aquí cortado. Así que en ambos está la presión atmosférica. ¿Me entienden? Chicos, ¿se ubican o no? De todos modos, al igualar, vamos a igualar, ¿verdad? Igual se van a ir las presiones atmosféricas. No hay ningún problema. Pero es importante que empiecen a entender que la presión atmosférica está en todo momento. Chicos, ¿se ubican en eso o no? O muy raro es para ustedes. Es lo mismo, imagínense un vaso, punto 1, punto 2, presión 1, atmosférica más ρg H, presión 2, atmosférica más ρg H. Esto es lo mismo, otro vaso nada más que medio deforme. Igual acá está la presión atmosférica. No pueden evitar la presión atmosférica, chicos. Hay muchos docentes que hacen eso y
Bueno, al final, dependiendo del problema, llegan a, bueno, se contradicen y demás. ¿Se entiende entonces estos dos? ¿Se ubican o muy difícil? ¿Se entendió? Sí. Ya, ya, ya. Muy bien, igualando entonces. Esperemos que me alcance el espacio. Igualando. Listo. ¿Qué es lo que tengo? La presión atmosférica se me va. A ver. H es igual a la fuerza sobre el área sub C. El área de contacto, ¿verdad? Lo voy a rayar acá un poquito. Esta área va a ser el área de contacto, ¿de acuerdo? Toda esta es área sub C, ¿de acuerdo? El área de contacto. Y en pocas palabras, esto ya está hecho. No hay nada más que hacer. Se me pide la densidad, ¿verdad? La densidad, calcular la densidad del líquido. Acá está. Lo despejo directamente, que es dato, no hay que saber. H se me da como dato. El valor D igual es dato. El valor F, a ver, enseguida lo arreglamos ese detalle. Y para el AC, simplemente lo único que hay que hacer es una expresión de las áreas. Nada más. ¿Se ubican, chicos? A ver, de aquí vamos a despejar la densidad, es igual a la fuerza. Para la fuerza sí vamos a tener que hacer una sumatoria de fuerzas en Y, pero no creo que sea mucho lío. ¿Cuánto es el área de contacto? Lo haremos aquí al ladito, ¿de acuerdo? ¿Cuánto es el área de contacto? El área de una cara circular en función del diámetro es pi cuartos diámetro cuadrado, ¿verdad? Como esta es una resta, pi cuartos, 4D, cuadrado, por supuesto, todo esto. Menos pi cuartos por el diámetro al cuadrado. ¿Todos se ubican en eso o muy difícil? Pi es 16, 16 menos 1 sería 15. ¿Cuánto sería esto, por favor? No estoy con cálculo a mano. Pi cuartos. Pi cuartos. Ah, caray. 15 pi cuartos por el diámetro al cuadrado. Está bien, ¿verdad? 16 de cuadrado menos 1 de cuadrado. 15 pi cuartos de cuadrado. ¿Está bien, chicos? ¿Alguien me confunde? Está muy bien. Gracias. Ese es el área de contacto en función de D. Listo. Lo pondremos de una vez aquí. Sí, de una vez lo pondremos. 15 cuartos de pi por el diámetro al cuadrado. Lo que me resta ahora es determinar esta fuerza F, ¿verdad? ¿Cierto? Chicos, ¿se entiende? Miren, nuestra expresión de la densidad ya está en función de la gravedad, que es dato, siempre es dato. H, que es dato, porque el enunciado nos lo dice. D, que es dato, ¿por qué? Porque en el gráfico se me da, D y 4D. Solo me falta F. F en función de alguno de los datos. Si leemos el enunciado, se me dice que el peso de este recipiente es W. ¿Verdad? Chicos, ¿me escuchan? Hola. Sí, sí, escucho. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna idea de cómo relacionamos ahora el peso W con F? ¿Alguien? Auxi, ¿no sería igual?
¿Cómo igual? El peso igual a la fuerza. Mm, el peso sería la fuerza. Denme un segundito. Creo que tiene razón su compañero. Mm, a ver, analicemos un poquitito. Esta fuerza F es la fuerza que se ejerce aquí, ¿verdad? Toda una fuerza que está repartida. Una fuerza F aquí. Ahora, esa fuerza F tiene que vencer. Sí, tiene razón su compañero. La fuerza F, que va por supuesto hacia arriba. Ay Dios, no me digan que otra vez se va a colgar. No, espero que no. Debe vencer. ¿A quién debe vencer la fuerza F? No se olviden, chicos. Y me va a dar su nombre, el que me dijo ahorita, por favor. Su nombre me va a dar en un momento. La fuerza F que está acá es la fuerza que va a empujar hacia arriba, ¿verdad? Para que el recipiente pierda el contacto. Esta fuerza F, para que haga perder el contacto al recipiente, ¿a quién tiene que vencer? El peso. Al peso, ¿verdad? Pero solo al peso del recipiente, nada que ver el peso del agua, porque no hay base en el recipiente. Si tuviera base, obviamente ahí tendría que, bueno, pero pasaría a otra situación. Pero como no tiene base, solo tiene que vencer al peso del recipiente. Peso. El peso es W. Por tanto, directamente lo que podemos decir es, a ver, nos alejaremos un poquito. Listo. Y decimos que la densidad, esto es igual a, como tiene que igualarse y está en una situación de crítica, es justamente en el momento en el cual F es igual al peso, ¿verdad? Como su compañero dijo, W, esto es igual a la fuerza, ¿verdad? Y esto es GH, rayos. Denme un segundo, por favor. 15 GH, 15 GH pi de cuadrado, este 14 que me vaya arriba y listo. Esa es nuestra respuesta. ¿Se entiende, chicos? ¿Se entendió? ¿O muy complicado? Ya casi es hora, pero solo sería eso.